en Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocense, Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, ya ha pasado la semana, tan rápido y fugaz como un relámpago. Ahora aquí vamos a coger este avión que nos llevará a cuestiones muy entretenidas, de actualidad, de información, de entretenimiento y, por qué no, también de cosas curiosas que debemos conocer para conocer mejor nuestro país, que se encamina, desde luego, y no lo sabemos, hacia, bueno, pues una investigación muy detallada de cosas que afectan a la salud de las personas y también a la de las personas con discapacidad. Mire, voy a hacer un repaso empezando por algo que van a pensar ustedes que no tiene nada que ver con un programa como el nuestro, como algo tan social, pero verán cómo acaba en un tema interesantísimo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y es que, ni más ni menos que hoy ponemos sobre la mesa un tema fascinante a la vez que controvertido: el neuromarketing, la disciplina que estudia cómo el cerebro responde a los estímulos publicitarios de consumo y de otra índole, que ahora hablaremos de ello. Las grandes marcas no solo venden productos, venden experiencias, emociones, deseos. Gracias a la neurociencia, el marketing ha perfeccionado sus estrategias para captar nuestra atención y persuadirnos de formas cada vez más sutiles, cada vez sin que nos estemos dando cuenta de que nos atraen. Los colores, los sonidos, la disposición de los productos en una tienda, por ejemplo, incluso la música de fondo en un supermercado, no están ahí por casualidad, ni mucho menos. Todo responde a estudios que buscan activar nuestras emociones y disparar decisiones automáticas de compra, a veces compulsivas. Pero, ¿hasta qué punto esta herramienta es una forma de manipulación? ¿Somos realmente libres cuando tomamos decisiones de consumo? ¿Somos realmente conscientes de ello? La realidad es que el neuromarketing se basa en el estudio de los procesos cerebrales inconscientes, aquellos que determinan más del 90% de nuestras decisiones diarias. Es decir, muchas veces compramos sin darnos cuenta de que estamos siendo influenciados. Compramos incluso hasta sin necesidad. Ahora bien, ¿podría el neuromarketing tener algún beneficio más allá del comercio? Pues miren, algunos expertos creen claramente que sí. Al comprender cómo funciona la mente humana, esta disciplina podría aplicarse en áreas como la educación y la comunicación para mejorar la retención de información, el aprendizaje y la toma de decisiones racionales, que desde luego falta nos hace. Incluso en la medicina, el estudio de la respuesta emocional a ciertos estímulos podría ser la clave para tratar trastornos como la ansiedad o la depresión. El desafío, miren ustedes, es muy claro. ¿Usaremos el neuromarketing para fomentar un consumo más consciente o para potenciar la compulsión? ¿Será una herramienta para mejorar la sociedad o un instrumento de manipulación masiva? Vamos a ir un poquito más allá. Vamos centrando el tiro en la parte social y más humana, porque el neuromarketing sí puede tener aplicaciones positivas para las personas con discapacidad, por ejemplo, especialmente en áreas como la accesibilidad, la educación y la comunicación. El neuromarketing estudia cómo las personas procesan la información sensorial, las imágenes, los sonidos, las texturas, como decíamos antes, lo que puede aplicarse para hacer más accesibles los contenidos, por ejemplo, para personas con discapacidad visuales, auditivas o cognitivas. Aplicando estudios de percepción cerebral, por ejemplo, se pueden optimizar páginas web, aplicaciones y dispositivos electrónicos para que sean más intuitivos y fáciles de usar, por ejemplo. Con análisis neurolingüísticos se puede desarrollar mensajes más claros y comprensibles para personas con dificultades de la comunicación o trastornos del desarrollo, por ejemplo. El neuromarketing podría aplicarse en el diseño de espacios más amigables para personas con discapacidad, ajustando la disposición de los productos, el sonido y la iluminación para facilitar la navegación de personas con discapacidad visual o motora, y la aplicación, o aplicando el análisis de estímulos sensoriales para diseñar ciudades más inclusivas, con mejor señalización, sonidos y colores, que ayuden a la orientación de personas con dificultades sensoriales
podrían hacerse gracias al neuromarketing, porque se puede diseñar materiales educativos que estimulen mejor la memoria y el aprendizaje en personas con dificultades cognitivas, porque se pueden hacer muchísimas cosas con dispositivos electrónicos que tengan interfaces intuitivas para personas con discapacidad motriz o visual o intelectual, o publicidad más inclusiva considerando las emociones y necesidades de este grupo poblacional. Miren, en conclusión, el neuromarketing no solo tiene aplicaciones comerciales, sino también puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las personas en general y de manera particular de las personas con discapacidad. Pero también vamos a hablar de otros temas de mucho interés. Hablaremos de cómo se están buscando soluciones a la diabetes, que es una enfermedad crónica más prevalente en el mundo y que afecta a millones de personas y genera complicaciones que impactan en la calidad de vida de millones de personas. Miren, en los últimos años la ciencia ha avanzado significativamente en la búsqueda de tratamientos innovadores y uno de los campos más prometedores es el de las células madre. Estas células, con la capacidad de regenerar tejidos y restaurar funciones dañadas, abren la posibilidad de una cura definitiva para la diabetes, especialmente la de tipo 1. Esta se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas responsables de la producción de la insulina. Actualmente los tratamientos dependen de la administración externa de insulina, pero no logran restaurar la función pancreática. Las células madre ofrecen una alternativa revolucionaria, la posibilidad de generar nuevas células de beta capaces de producir insulina de manera natural. Bueno, hablaremos, por ejemplo, de distintas estrategias con células madres embrionarias, con células madre pluripotentes inducidas o de trasplantes de islotes pancreáticos generados con células madre. Bueno, a pesar de los avances, la aplicación clínica de estas terapias enfrenta desafíos con la incompatibilidad inmunológica en muchos casos. Pero bueno, el futuro es prometedor, es muy esperanzador. El uso de las células madre en la diabetes representa una revolución en la medicina regenerativa y aunque hay algunas barreras por superar, la posibilidad de ofrecer una cura real a millones de personas cada día está más cerca que nunca. Es fundamental seguir apoyando la investigación y fomentar el acceso a estas innovaciones para cambiar la vida de quienes padecen diabetes. En los próximos años, la ciencia podría reescribir el destino de esta enfermedad. El cambio hacia la cura está en marcha y las células madre podrían ser la clave para un futuro sin diabetes. De ello hablamos, por eso despegamos. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid. Y bueno, vamos a empezar con el primero de los temas que hablábamos en nuestra editorial, tan importantes como es intentar al menos curar la diabetes en personas que padecen esta enfermedad, y son muchos millones ya en el mundo. Por lo tanto, es algo en lo que los laboratorios y los científicos y los expertos están en ello para intentar, si no curar definitivamente, por lo menos dar el mejor medicamento paliativo o cualquier otra circunstancia que mejore su calidad de vida. Miren, hace ya algún tiempo apareció en prensa que un grupo de científicos y médicos chinos había logrado curar la diabetes en un paciente utilizando terapia celular, como un importante hito que representa, pues desde luego, una luz de esperanza para millones de personas que luchan con esta enfermedad crónica, ¿no? La persona en cuestión era un hombre de 59 años que padecía diabetes tipo 2 desde hace más de 2 décadas, 20 años. A pesar de los tratamientos convencionales y su trasplante de riñón en 2017, sufría complicaciones derivadas de la enfermedad y dependía de múltiples inyecciones y tratamientos diarios, ¿no? Bueno, gracias a esta terapia celular, los especialistas parece ser que pudieron restaurar la función de los islotes pancreáticos del paciente, que son los responsables de regular los niveles de glucosa. Bueno, una innovadora técnica que consiste ni más ni menos que en utilizar células madre para regenerar y reemplazar las células dañadas del páncreas. Bueno, como ustedes bien saben, siempre tenemos voces de expertos, voces muy autorizadas, que nos puedan ampliar esta información desde un punto de vista más cercano y muy profesional.
Y para ello, en esta ocasión, hemos traído a un experto en biología, doctor en biología concretamente, que es el doctor Luis Montoliu. Es licenciado y doctor en biología de la Universidad de Barcelona, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y además también miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigaciones Biomédicas en Enfermedades Raras. Y bueno, pues desde luego, como no podía ser de otra manera, le queremos saludar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, desde luego, por atender nuestra llamada y por venir a vernos tan amablemente para ampliarnos quizás un poco esta información, que no sé si queda en un mero titular periodístico o de verdad hay un trasfondo importante en esta misma, ¿no? Bueno, esta información a la que te referías se refiere a un paciente, a un hombre que fue tratado en Shanghái, en China, y apareció unos meses antes de otra que sucedió en septiembre del año pasado. En este caso, otra mujer, una mujer en Tianjin, otra ciudad de China, y en este caso la mujer fue tratada de diabetes de tipo 1. Por lo tanto, tenemos dos ejemplos relativamente recientes para tratar diabetes de tipo 2 y de tipo 1 usando células del propio paciente que han sido transformadas para que ahora se dediquen a sintetizar la insulina que necesitan, pero, y esto es lo más importante que quiero subrayar, de forma regulada. Lo importante es que las células detecten los picos, el incremento de glucosa en sangre, por ejemplo, después de comer hay un incremento de glicemia y es entonces cuando necesitamos que la insulina se produzca para que esa glucosa se pueda retirar de la sangre. Tan peligroso es tener poco nivel de azúcar en sangre como tener demasiado. Entonces, una de las batallas que ha sido, digamos, en la investigación de esta enfermedad es conseguir ese depósito, esa producción de insulina de forma regulada. Lo que pasa es que tenemos que subrayar que esto se ha producido en muy poquísimas ocasiones, desgraciadamente. ¿Y por qué puede ser esto, no? Porque seguro que alguno de nuestros oyentes pues pensará, esto de las células madre lo vengo oyendo yo desde el año 1998. Así es. James Thomson nos lo comunicó en un artículo famoso, pero ya han llovido unos cuantos años, han pasado 27 años, ¿no? ¿Y cómo que no tenemos tantas aplicaciones? Bueno, es que todo lo que tienen de bueno las células madre, que nosotros las llamamos células troncales pluripotentes, pues la tienen de peligroso. Las células troncales se dividen indefinidamente y son muy maleables, son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, por ejemplo, en células productoras de insulina. Pero una vez se han transformado en células productoras de insulina, lo que tú no quieres es que sigan creciendo. Lo que tú quieres es que se queden tranquilitas y que básicamente hagan lo que tienen que hacer, que en este caso es producir insulina cuando se necesite. Y este ha sido uno de los caballos de batalla, el talón de Aquiles de las células madre. Las células madre cuesta que pierdan esa capacidad de crecimiento ilimitado. Claro, cuando una célula crece ilimitadamente y empieza a acumularse, ya sabemos cómo se llama esto, se llama tumor, se llama un cáncer. Y lo último que queremos, el primer principio de la bioética es, ante todo, no dañar, que lo que vayas a utilizar de terapia para el paciente, ante todo, no provoques más daño del que tú quieres resolver. En estos dos casos, hasta el momento, lo que sabemos, el caso de la mujer durante un año y el caso del hombre durante unos meses, parece que no ha habido ninguna complicación y nos alegramos de que estas células que son propias del propio paciente, ha sido un autotransplante, pues sean capaces de producir la insulina para restablecer la normalidad de estas dos patologías, ¿no? En un caso, diabetes de tipo 1, que es la diabetes, digamos, juvenil, no se produce insulina, y la diabetes de tipo 2, en la cual la insulina que se produce no es suficiente pues para que los tejidos respondan. ¿No hay manera de controlar ese crecimiento o están en ello? Los 27 años que nos separan desde que se describieron por vez primera las células madre, yo creo que ilustran lo difícil que es esto. Porque sabemos curar y sabemos mantener células madre de diferentes modelos animales. Esto se ha hecho en numerosas ocasiones.
Lo que no sabemos o no hemos sido capaces de hacerlo de forma robusta y reproducible y segura, hay que recordar que los tratamientos, antes de ser eficaces, tienen que ser seguros. Y la seguridad es lo que realmente ha sido pues el terreno en el cual se han ido produciendo pues algunos avances por goteo, ¿no? Es que es muy difícil que de repente un grupo de células madre que tienen una capacidad infinita de convertirse en cualquier tipo celular, todas ellas se conviertan en el tejido que tú quieres. Y no quede ninguna atrás, no quede ninguna que siga teniendo esas características de célula madre. Porque esa célula madre que tú tienes en cultivo, en el laboratorio, para producir esas células productoras de insulina, una vez la has convertido en célula productora de insulina, ya no quieres más que se convierta ni se comporte como célula madre. Basta que queden unas pocas células para que sigan creciendo indefinidamente y generen tumores donde lo último que queremos es generar un tumor a un paciente que vamos a tratar. En definitiva, para saber si lo hemos entendido, que yo creo que sí, estamos un poco regenerando esos islotes pancreáticos para que genere esa insulina, ¿no? Estas células son las que conforman estos islotes de Langerhans, estos islotes pancreáticos, que son las células que producen insulina, claro. Y por entenderle mejor, de alguna manera estamos diciendo que somos capaces de preparar células madre para cada cuestión concreta que queramos conseguir, es decir, para la insulina, para otro tipo de patologías. Se han hecho intentos, tanto, pues, por ejemplo, para una serie de distrofias musculares, para intentar producir fibras musculares, para intentar producir células hepáticas, para intentar producir células renales, para intentar producir, pues, hasta cierto punto, algunos de los tipos neuronales que tenemos en el sistema nervioso. Pero en todos y cada uno de estos casos, o por ejemplo en la retina, se ha hecho bastante trabajo en la retina también, ¿no? Pero en todos estos casos siempre tenemos este peligro que está sobrevolando, que es cómo, una vez hemos transformado esas células pluripotentes en las células destino que queríamos, ¿cómo garantizamos que no nos hemos dejado ninguna pluripotente por allí, que es la que nos puede producir un peligro, nos puede producir un problema? Pero, por ejemplo, si queremos reproducir diabetes, ¿tenemos que coger células madre del páncreas? No. En absoluto, en absoluto. Las células troncales están por doquier, están por todo el cuerpo, ¿no? No solamente tenemos las células troncales pluripotentes embrionarias, que derivan de embriones, y estas son las que inicialmente se describieron, sino que tenemos células con capacidad pluripotente en otras partes del cuerpo. Y además, desde el año 2006, gracias a un investigador también japonés, Shinya Yamanaka, sabemos convertir cualquier célula del cuerpo, por ejemplo, de una biopsia de la piel, o de la oreja, o de la cara, o de cualquier parte del cuerpo, podemos convertir esa célula de la piel, la podemos reprogramar para que se comporte como una célula pluripotente, como una célula madre. Y así fue como han sido tratados estos dos pacientes en Tianjin y en Shanghai, porque en los dos casos se han utilizado células de la grasa del paciente, adipocitos, que son las células que acumulan grasa, que en principio estas células no harían otra cosa que acumular grasa, pero se han reprogramado para convertirse en células madre. Y una vez se han transformado en células madre, mediante un cambio en las condiciones de cultivo, tú las puedes encaminar, las puedes dirigir a convertirse en células de islotes pancreáticos, células productoras de insulina. ¿Podríamos estar hablando de células madre inducidas? Son las células, no quería utilizar el término técnico, pero ya veo que están bien informados. Son las células troncales inducibles pluripotentes. En inglés las llamamos las IPS. Me surge ahora la curiosidad, porque es verdad que iba a hacer una pregunta, porque es verdad que hemos visto información por parte de China, Japón, curiosamente, que bueno, es curioso que estos países, que cuestiones éticas a veces, sobre todo China, son de dudosa credibilidad, pero parece que han avanzado mucho más allí que por Europa, por Occidente, ¿no? Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de mis colegas chinos. Yo creo que China es un gran país. Gran país me refiero a un país muy grande, sí, en el cual caben muchos investigadores. Y no me cabe duda que habrá alguno que intentará saltarse las normas y tomar atajos. Pero en general, yo lo que quiero decir es que tanto en China como en Japón, como en Corea, como en Estados Unidos, como en Europa,
pues la mayor parte de los investigadores están por la labor de avanzar en salud. En Japón han apostado mucho por estas inducibles pluripotentes porque tienen un premio Nobel. Shinya Yamanaka en 2006 fue el que describió la manera de convertir cualquier célula del cuerpo en célula pluripotente, en célula madre, y esto le valió 6 años después, en 2012, pues el premio Nobel de Medicina. A él le construyeron un centro enteramente dedicado al uso, a la descripción de estas células, está cerca de Tokio, y en todos estos años pues apenas han podido tratar a una o a muy pocas personas, lo cual da idea por los propios creadores de estas células de la dificultad del proceso. Yo creo que nos las prometíamos muy felices y yo soy uno de los primeros que, y como muchos otros colegas, que estábamos esperando mucho más de las células troncales, ¿no? Pero no ha sido así o no hemos tenido todo el éxito que esperábamos. Como todo en ciencia, al final lo que hay que volver al laboratorio y hay que seguir investigando, ¿no? Y espero que en los próximos años esto cambie y que tengamos una alternativa terapéutica, que no tengamos que comentar una noticia de un paciente en un sitio, de un paciente en otro, sino que comentemos la noticia de miles de pacientes tratados, ¿no? Muchas veces oímos en prensa o leemos cosas que podían ser titulares muy llamativos, que te dan desde luego un chute de ilusión para pensar que hay enfermedades que se puedan curar pronto, y hablan a veces de bancos de células madre, pero por otro lado también se observa que al final las células madre mejores son las que uno mismo tiene. Las propias, porque lo primero que tenemos que hacer es evitar el rechazo fulminante que se producirá cuando utilicemos unas células troncales, unas células madre de otra persona, ¿no?, que tiene una genética distinta, ¿no? Por eso la propuesta de las células inducibles, que nos permite utilizar células de nuestro propio cuerpo para generar una terapia, para curar nuestras propias enfermedades, pues es la que sigue explorándose y es la que probablemente tiene más futuro. De hecho, para enjuagar un poco este mal sabor de boca que nos queda porque hay pocos tratamientos, yo diría que las células madre han sido impresionantes todo el trabajo que nos han permitido hacer en cultivo. Muchas veces no podemos hacer investigación con los pacientes de determinadas enfermedades, bien porque son pocos, bien porque no es éticamente absolutamente aprobado el trabajar directamente con los pacientes, pero sí que podemos obtener sus células, y esas células que están dañadas porque también retienen parte de la patología, las podemos convertir en células madre. Y esas células madre en el laboratorio las podemos derivar a neuronas, a células musculares, a células de la retina. No estamos curando al paciente, pero estamos ayudando a entender qué le pasa al paciente. Eso sí que ha sido un gran triunfo y eso ha sido algo que lo tenemos que reconocer con todas las letras. Es un éxito debido a la investigación con células madre. En alguna ocasión yo he tenido, incluso, seguramente que esto nos sonará a todos, amigos que han tenido un bebé y han decidido extraer células madre del cordón umbilical para llevarlos a un banco de células madre. El sentido que tiene esto es: dejémonos el banco de células madre para que si a futuro a mi hijo le sale una enfermedad poderlo tratar con esto, o es para donarlo a terceros. Bueno, ¿Y qué sentido tiene donarlo a terceros si las mejores son las propias, ¿no? Bueno, las dos cosas son ciertas. Lo cierto es que la utilidad de estos bancos, yo diría que por lo menos es cuestionable, ¿no? Yo creo que hay que contar con la buena voluntad de los padres que quieren lo mejor para sus hijos y quieren pues preservar estas células por si fueran necesarias, ¿no? Pero yo no tengo los datos fidedignos, pero me atrevería a decir que son muy pocas las ocasiones en que esas células se han podido utilizar directamente en algún tipo de terapia, ¿no? Yo creo que quedémonos con este mensaje. Todos nosotros somos portadores de células que en cualquier momento se pueden convertir en células madre, y esas células madre las podemos redirigir a la célula que necesitamos corregir o que necesitamos modificar. Este es el mensaje. Porque estas células en un banco de células se crionizan, se congelan. ¿Y cuánto tiempo pueden durar? ¿Toda la vida? ¿O? No, las células las mantenemos congeladas en nitrógeno líquido. Nosotros en nuestro laboratorio el nitrógeno líquido está a menos 196 grados, casi 200 grados bajo cero, y esas células están criopreservadas para siempre.
¿No tiene fecha de caducidad? No, en absoluto, en absoluto. Se aplican unos procedimientos muy precisos. Congelar es deshidratar y descongelar es rehidratar. Si se deshidrata bien, para que no se formen cristales de hielo que pueden romper las células, esto nos permite mantener las células hasta cuando lo queramos. ¿Somos potentes en investigación de este tipo? En España, como en otros países, la investigación biomédica es uno de nuestras fortalezas, ¿no? Hay muchos investigadores que trabajan en diferentes aspectos de células madre, tanto células madre de modelos animales como células madre humana. Yo creo que sí. Y dentro de una línea de investigación o de varias que se estén llevando a cabo, ¿podremos tener buenas noticias pronto en alguna línea de investigación? ¿O cuántas se han iniciado que no han llegado a buen puerto, por ejemplo? Mira, tenemos una revolución actual, la cual estamos viviendo desde hace unos 10, 12 años, desde 2013, que son las herramientas CRISPR de edición genética, que se las debemos a un español, por cierto, lo cual siempre hay que recordarlo, el microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica. Estas herramientas permiten editar, tal cual suena la palabra, cualquiera de nuestros genes y restituir la secuencia correcta si hay algún daño, si hay alguna mutación. Bueno, esto que parecía una ciencia ficción en 2013, hoy en día hay más de 100 ensayos clínicos que ya están avanzando, probando las diferentes fases, y ya tenemos por lo menos una terapia aprobada para 2 enfermedades graves de la sangre, que es la anemia falciforme y la beta-talasemia, ¿no? Estas son terapias que empezarán a llegar, que se empezarán a acumular y que nos permitirán tratar sobre todo aquellas patologías, aquellas condiciones que cursan con alteraciones genéticas, enfermedades congénitas. Congénitas quiere decir que nacemos con ellas. Y hablando de ciencia ficción, doctor, ¿la regeneración de la lesión medular a través de células madre es posible? Pues es otro de los campos. Yo no me dedico directamente a ello, pero tengo colegas neurocientíficos que trabajan mucho en este tipo de investigaciones, sobre todo para restituir la conexión entre los axones de las neuronas que se han cortado. Y esto sabemos experimentalmente que cuando se produce el corte de forma experimental en animales para estudiar este tipo de investigaciones, si la restitución se hace con rapidez, el éxito del proceso es bastante elevado. Pero cuanto más tiempo pasa después de haberse producido una lesión, pues es más complicado. De todas maneras, hay buenos proyectos y buenos investigadores en nuestro país que investigan maneras para revitalizar el crecimiento de las neuronas y para que se restituyan las conexiones. Es algo así como que si cortamos un cable que tiene muchas terminales, correcto, pues tenemos que conseguir que esos terminales que están desconectados se reconecten, ¿no? Vuelvan a funcionar, ¿no? Esto parece muy sencillo, pero no lo es tanto. Y por ir cerrando, digamos, una buena noticia, ¿hay algún proyecto en vista de decir esto va a funcionar bien? Tenemos más de 15 enfermedades que ya son tratables con terapias génicas, y esto, que era algo bastante fantasioso hace unos cuantos años, resulta que ahora lo que tenemos es un montón de ellas que ya están disponibles para nuestros enfermos, ¿no? Yo le he dicho que tenemos más de 100 que están ya siendo investigadas en forma de terapia génica, y yo creo que en unos pocos meses no solamente tendremos una, sino varias, con lo cual pues aumentará la esperanza de tratamiento de muchos más enfermos de diversas enfermedades. Siempre a través de la inoculación, ¿no?, de las células madre. Tanto en terapia celular como en terapia génica. De las dos maneras podemos llegar a tener estos tratamientos disponibles. Pues doctor Montoliu, a ver si pueden investigar para erradicar las alergias como la que tengo yo, que me ha dado por estornudar, aunque no lo hayan visto y ojalá esto también pueda ser posible. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que seguiremos muy de cerca estos avances porque nos preocupan mucho y estamos muy interesados en ello. Así que gracias y suerte en la investigación. Muchas gracias.
en Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocense, Madrid. Bueno, ¿saben ustedes cómo funciona el cerebro, su cerebro, el cerebro de todos los demás? No, ¿verdad? Porque es tan complejo que se convierte en algo perfecto. Miren, al final existe una disciplina combinada, como es la neurociencia o el marketing, que analiza cómo las personas responden a estímulos, pues pueden ser publicitarios, emocionales, sensoriales. Ustedes cuando están comiendo en una hamburguesería y tienen colores de cierta calidad, pues a lo mejor eso significa que el cerebro va a responder de una manera donde va a propiciar que coman rápido y se vayan. O porque, por ejemplo, nos colocan en líneas de caja de determinados productos para que consumamos impulsivamente, porque a lo mejor, quién sabe, en algún momento nos comemos un chicle, un caramelo. Bueno, pues de esta ciencia vamos a hablar con personas que nos van a contar cómo trabaja nuestro cerebro, cuál es esa disciplina y cómo funciona esa conjunción de ciencias que propician todo lo que estoy comentando. Les invito a que nos sigan porque es verdaderamente muy, muy interesante. Miren, nos acompaña la directora de operaciones de Sociograp, Elena Martín Guerra, y también el neurólogo, investigador y escritor Pedro Bermejo para hablar de todo esto. Y quiero saludarles. Elena Martín, muy buenas. ¿Qué tal, don Pedro Bermejo? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por venir al programa y por atender nuestra llamada. Miren, Elena es una destacada profesional del ámbito del marketing y la neurociencia aplicada y es cofundadora y directora de operaciones de Sociograp, que es una consultora especializada en neurociencia y marketing que fundó pues en el año 2013. Y el doctor Pedro Bermejo pues es un doctor, evidentemente, neurólogo y experto en neurociencia, y ambos pues han sido invitados para que nos expliquen un poco cómo funciona nuestro cerebro. Desde el punto de vista de la medicina, doctor, ¿cómo está configurado nuestro cerebro y cómo funciona a determinados estímulos que nos inducen a hacer cosas que no nos planteamos? Que salimos a la calle a darnos una vuelta y de repente venimos cargados con 20.000 cosas, por ejemplo. Bueno, a ver, pues es una pregunta muy compleja en general, porque el cerebro, empecemos diciendo que es la estructura más compleja del universo conocido. Y bueno, digamos que nuestro cerebro está permanentemente analizando información y tomando decisiones, y muchas de ellas nosotros no somos conscientes. Cada vez que nuestro cerebro se expone a una decisión, existen una serie de estructuras cerebrales que nos llevan hacia el sí, hacia tomar esa decisión, que se llama sistema de recompensa cerebral, y otra serie de estructuras que se llama sistema de aversión a la pérdida, que es la parte del no. Es decir, que cada vez que nosotros vemos una decisión potencial, tenemos una serie de estructuras que van hacia el sí, otras que van hacia el no, y dependiendo cuánto las activemos y cómo las activemos, pues tomaremos una decisión u otra, aunque no seamos conscientes. ¿Cómo al final la neurociencia es esa ciencia que nos lleva, digamos, a trabajar de una manera que nos permita analizar el cerebro? ¿Por comportamientos del propio cerebro o por comportamientos sociales o reacciones del ser humano ante determinados estímulos? Bueno, a ver, como he dicho antes, el cerebro está siempre tomando decisiones y cada vez que tomamos una decisión estimulamos diversas zonas cerebrales y nuestro cerebro tiene determinadas conductas que nosotros podemos medir. Entonces tenemos técnicas como la resonancia magnética funcional, que nos dice qué parte del cerebro se está activando. Tenemos el electromiograma para medir la atención, por ejemplo. Tenemos muchas técnicas que nos van a permitir ese estudio del cerebro, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros podemos saber cómo determinados estímulos nos van a influenciar más o menos y a partir de ahí seleccionar los estímulos para que a los clientes pues les estimulen más o menos dependiendo de lo que queramos hacer. Usted ha escrito un libro muy curioso que se llama Quiero tu voto, ahí es nada, un libro que analiza la influencia de la neurociencia y el comportamiento humano en el proceso electoral, ¿no?
Imagino que este libro explora cómo las Efectivamente. emociones, las percepciones, los mensajes calan, entran. Un mensaje repetido 20 veces se convierte en una realidad que penetra el cerebro para propiciar que esa decisión sea la que el político quiere que hagamos, que sea votarle. Claro, es una de las técnicas más de manipulación. Cuando nosotros tenemos que decidir si votamos a uno o votamos a otro, al final es una decisión como cualquier otra y las estructuras cerebrales que se activan son las mismas y los sesgos cognitivos son los mismos. Entonces nosotros tenemos una serie de mecanismos racionales para votar o comprar aquello que nos gusta más y luego tenemos una serie de mecanismos emocionales que están fundamentalmente orientados al aspecto de la supervivencia cerebral y esas emociones son muy fácilmente manipulables y eso lo saben muy bien los políticos, que muchas veces nos hablan más a las emociones que a nuestra razón y a partir de ahí, por supuesto, que consiguen manipularnos. En este caso, si tenemos un cociente intelectual em, alto, dificulta ese nivel de manipulación. Pues no tanto, no tanto. O sea, no tiene que ver tanto con nuestro nivel de inteligencia. Que bueno, puede tener una cierta relación, pero todos somos emocionales. Por muy tontos o muy listos que seamos, todos somos muy emocionales. Y una de las cosas para evitar la emocionalidad no es tanto ser inteligente, sino conocer los mecanismos por los que nos están influyendo. Entonces, si somos muy inteligentes, pero no conocemos las técnicas de manipulación del contrario, vamos a ser exactamente igual de manipulables que una persona que no es tan inteligente. Entonces, no diría que es tanto un tema de inteligencia, diría que es más un tema de conocer las herramientas de los demás. Entonces podemos decir que los políticos se convierten en ciertos maquiavelos que saben de, digamos, los mecanismos cerebrales, cómo interferir, cómo adentrarse en ellos para que cambiemos la opción que teníamos pensado y apoyarles a ellos. A ver, sí, en cierta medida. Lo que pasa es que yo diría que la respuesta no es tan enrevesada. Yo no creo que nuestros políticos conozcan los mecanismos cerebrales. Lo que sí que creo es que conocen muy bien las técnicas de manipulación. Luego nosotros ya, los neurocientíficos, los neurólogos, los expertos en este tema, somos los que relacionamos cómo esas técnicas de manipulación están influyendo al cerebro y qué es lo que pasa realmente. Pero simplemente una estrategia como echar la culpa de determinadas cosas a un grupo muy concreto, enfrentar a la población unos contra otros, vender lo que no podemos vender, que son técnicas que al final hacen todos los políticos, todo eso está influyendo a nuestro cerebro. Lo que pasa es que luego nosotros decimos qué estructuras se están afectando, cuánto se está afectando y de alguna forma cuantificamos ese nivel de afectación. Elena Martín, ¿cómo adaptamos la neurociencia al marketing? ¿Cómo hacemos esta unión de cuestiones que afectan al cerebro a la toma de decisiones y cómo enfocar esos estímulos para que reaccionen como queremos? Pues sí, igual que decía el doctor Bermejo, nosotros nos enfocamos a ayudar a las marcas a esa toma de decisiones. Me da igual que el emisor sea un político o una marca concreta, al final todos son emisores de algún tipo de mensaje, ya sea un anuncio publicitario, un producto con su imagen o una película, ¿no? Todo es un mensaje al final que si podemos ayudar a maximizar esa eficacia, pues lograremos alcanzar al receptor, que es lo que toda marca busca. ¿Qué tipo de mensaje o de consejo dan a las empresas cuando quieren vender su producto que pueda ser algo generalizado para todas? Bueno, pues no hay, afortunadamente para todos, no hay reglas mágicas. Aquí, como bien también decía el doctor, lo que hacemos es medir cada caso, porque cada caso es diferente. Yo puedo decir que habitualmente puede funcionar mejor en un anuncio un tipo de creatividad, pero a lo mejor el formato también me está afectando, o la música. Entonces, todos los elementos en sí, dependiendo de cómo los construyamos, ahí juegan un papel esencial los creativos, ¿no? Pues ahí es la magia de todo esto, que cada caso es diferente y por lo tanto cada caso hay que estudiarlo de forma separada. A ver, yo me gustaría, si nos puedes, Elena, trasladar algunas cuestiones, detalles secretos, ¿no? Que podamos destapar, sobre todo cuando vamos a comprar grandes superficies. Por ejemplo, uno de ellos yo detecto en algunos casos como hay ciertos olores que, bueno, pues difuminan ciertas compañías para captar la imagen de marca de una marca muy concreta,
o los colores cuando uno va a comer a algún restaurante de comida rápida o otro sitio donde no puedes retrasarte mucho porque generas lentitud en el cambio de mesas. ¿Qué secretos nos podemos permitir desvelar para que la gente entienda qué es esto del neuromarketing? Bueno, hay muchos, la verdad. Teóricamente hay muchas teorías, ¿no? Que luego, obviamente, pues tienen sus resultados. Decías, por ejemplo, el tema de los colores. Por ejemplo, nosotros cuando entramos en un supermercado, lo primero que vemos es el producto fresco, ya sea la fruta, la verdura. Primero porque al final esos colores tan llamativos es muy atrayente para entrar, ¿no? a una compra, pero también porque nosotros llenamos nuestro carrito con los productos más sanos, digamos, ¿no? Entonces ya cuando hemos acabado esa fase ya al final ¿qué tenemos? Pues los chocolates o cosas así, ¿no? Donde ya nuestro cerebro dice, oye, pues mira, ya llevas el carrito lleno de cosas sanas, te puedes permitir, ¿no? Uh-huh. Ese detalle del chocolate o ese capricho de más, ¿no? Eso es una estructura que está muy pensada, ¿no? O, por ejemplo, el pan, productos básicos que siempre encontramos al fondo, aunque sabemos que solo vamos a comprar eso, nos obligan a pasar por todo el recorrido, ¿no? de compra. En definitiva, hay muchos también estructuras de grandes superficies que están colocadas para apelar a un cerebro más emocional, por ejemplo, marcas como IKEA, ¿no? Donde tú tienes el salón montado, no tienes los productos emplazados en un lugar hasta el final del recorrido, ¿no? Entonces, lo que se llama el cerebro más femenino sería el que ves todo en conjunto, ¿no? Porque las mujeres tenemos ese cerebro donde vemos más todo en conjunto, biológicamente es así, ¿no? No tenemos esas estructuras iguales, hombres y mujeres, porque la biología, las mujeres estaban para proteger su manada y tenían que tener alerta todos los sentidos para ello, ¿no? En cambio, los hombres se enfocan mucho porque estaban, pues eso, el cerebro no solo es un proceso de pocos años, sino de muchos, de evolución, y estaban enfocados eso, a la caza, ¿no? Entonces, por eso se dice que ese tipo de estructuras, por ejemplo, ponía el caso de IKEA, en el final tenemos todo colocado para el cerebro masculino, ¿no? Todos los productos categorizados y colocados, ¿no? Insisto, hay muchas, y lo interesante es eso, profundizar en cada una de ellas, porque se aprende cada día. Últimamente detecto que el carrito de la compra solo va hacia el lado derecho. Eso forma parte también del neuromarketing. ¿Es verdad? Es que no hay carro que vaya recto, siempre va todos hacia el lado derecho. Qué curioso que están ahí las estanterías, ¿eh? Que hay muchas teorías también de esto, ¿no? De ese giro que nos hace el carro para obligarnos siempre a permanecer, ¿no? También hablabas de la música. La música tiene un componente súper importante, o los olores, ¿no? Que decías, que generan una identidad. Yo paso por una tienda y ya tengo el olor, porque además el olfato es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Que aunque parezca que no, así lo es, ¿no? Y las músicas, por ejemplo, en tiendas de moda, por ejemplo, cuando las tiendas están muy vacías, tenemos músicas muy relajadas, ¿no? Porque nosotros nos acompasamos al ritmo de la música. En cambio, cuando hay mucho bullicio de gente, lo que nos ponen es música rápida para que compremos rápido y nos marchemos, ¿no? Todo esto está jugando con esas cosas. En un estante, ¿qué se coloca lo que se quiere vender? ¿Arriba, en el medio, abajo? Totalmente, lo que está el producto colocado a la altura de los ojos. De hecho, también esto, cuando las marcas colocan sus productos en los lineales, no es el mismo precio. Esto es igual que colocar la publicidad. No es lo mismo poner tu anuncio justo detrás de la película en medio del bloque publicitario. Cuesta más, obviamente, porque es el producto que más rápidamente cogemos, ¿no? Las rebajas son un producto del marketing, entiendo, ¿no? El neuromarketing, sobre todo, ¿no? Sí, de hecho, las rebajas es, como decíamos antes, las emociones son clave, ¿no? En todos los procesos de decisión, y muchos de esos procesos inconscientes de los que precisamente no somos conscientes, ¿no? Y las emociones, hay una emoción concreta que es el miedo, que es la emoción que más nos arrastra a todos los consumidores. Nosotros, cuando sentimos miedo, huimos, salimos corriendo, ¿no? Nos protegemos, y las rebajas precisamente están apelando a ese miedo, al decir, cuidado, que solo son unos días, te vas a quedar sin ello, ¿no? Claro. Y de una forma un poco implícita, ¿no? Pero están apelando a ese miedo que nos moviliza tanto. Incluso ves productos súper caros que supuestamente estaban a un 70%,
más baratos cuando eso nunca existió. Es un enganche que hay en páginas web para que uno compre al final productos que quizás a lo mejor digan estar rebajados, pero uno pueda comprobar ahora mismo en redes sociales y en internet cómo ese producto sigue siendo más barato en otros stands, ¿no? O en otros sitios. Totalmente. Los mensajes con los que van acompañados, desde luego, están apelando a todo esto, ¿no? Y también los colores, que muchas veces simplemente con ver una etiqueta roja o amarilla, ¿no? A que acompaña, ya parece como que es una oferta, ¿no? Lo tenemos como asociado directamente. Entonces, todo esto, sí, desde luego, está muy, muy estudiado y tiene mucho éxito, hay que decir también. Oye, ¿y esto no crees que es un poco como tener un pequeño diablillo que está pensando cómo engañar al ser humano Pues constantemente? Pues sí, es verdad que es así, pero siempre ha existido esto. La persuasión siempre ha existido. Lo que pasa que ahora lo que tenemos son nuevas técnicas para intentar descifrar el cómo se produce. Pero desde luego, y también te diré que afortunadamente no tenemos todos ese botón de compra que se decía, ¿no? Que nos tocaban ese botón y nos volvíamos como robots y hacíamos... No es así, afortunadamente. Aunque pues como te digo, pues ahí está también la creatividad de todas las personas de marketing que intentan pues hacernos apetecible algo que además es muy complicado porque estamos tan sometidos a tanta información, a tantos estímulos, que al final el que destaca pues tiene que hacerlo de una manera diferente. Elena, la inteligencia artificial está ahí y no sé si esto juega en contra, a favor, pero la verdad que hay cosas sorprendentes que desde luego a uno le entra por la vista, y yo no sé si al final esto puede afectar a las compañías como la tuya, el que se puedan desarrollar verdaderos trabajos de investigación que al final se apliquen al funcionamiento del cerebro. La inteligencia artificial está ahí, como digo, ¿cómo lo estáis encajando? ¿Qué peligros y qué cosas a favor veis que pueden ser interesantes a tener en cuenta? A ver, esto es como todo, esto es una herramienta y como toda herramienta depende cómo la utilices, ¿no? Nosotros en nuestro caso trabajamos testeando con diferentes sensores, pues como te decía antes, ¿no? Campañas, experiencias, productos, películas, y todo eso genera muchísimo dato, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos son muchos almacenes de datos que gracias a la inteligencia artificial pues lo podemos aplicar a todo ese big data propio que tenemos para sacar y obtener algoritmos, indicadores de calidad, ¿no? Entonces, como digo, es una herramienta que puede ser muy útil para predecir, incluso nosotros estamos llegando a predecir a partir de todo ese histórico, pues resultados que podemos anticipar, como digo, al cliente, ¿no? Y esto es muy útil, pero como todo hay que saberlo utilizar. Doctor, écheme una mano porque quiero descender a la parte social, a la parte humana de la neurociencia, unida por el marketing, pero a usted le voy a hablar de neurociencia y en este caso me gustaría, en el editorial, pues hemos hecho referencia a la parte de todas aquellas cuestiones que pueden afectar muy positivamente a personas con discapacidad. Ya sabe que hay distintas patologías sensoriales, auditivas, motóricas, y que de alguna manera pues podemos crear espacios más amigables para personas con discapacidad, ¿no? Un poco ajustando la disposición de ciertos productos en los stands o el sonido ambiente, la iluminación. Bueno, de alguna manera la neurociencia actúa también o puede actuar también para analizar cuál es el comportamiento de ciertas discapacidades, sobre todo quizás a lo mejor cognitivas, en el ámbito de del día a día en este aspecto. Sí, desde luego, y cada vez es además de esto. O sea, de momento se sabe poquito porque todo lo que de estas investigaciones van sobre todo al sujeto sano, por decirlo así, ¿no? Que luego al final todos tenemos algo. Pero sí, se ha visto que enfermedades neurológicas y lesiones concretas del cerebro pueden hacer que tomemos decisiones diferentes en cuanto a los procesos de compra o tomemos decisiones diferentes en cuanto a los procesos de toma de decisiones, ¿no? Hablando de forma general. Por ejemplo, sabemos que personas que tienen enfermedad de Parkinson, que tienen enfermedad de Alzheimer, lo que ocurre es que son más emocionales porque hay degeneración de lo que es la parte racional. Sabemos si, por ejemplo, alguien ha tenido una lesión en la amígdala cerebral, que es la zona del miedo, por llamarla así, esa persona no va a verse tan influida
a una campaña publicitaria en la cual nosotros le intentamos inculcar un miedo, por ejemplo, compras esto en los próximos 7 días o pierdes las rebajas, o en política muchísimo, ten cuidado que viene no sé quién y te va a quitar tus derechos, ¿no? Estas campañas de miedo, si no tienes la estructura cerebral que procesa el miedo, lo que va a hacer es que esa persona con discapacidad tome una decisión mejor que la de la comunidad sana, por decirlo así. Entonces, no que actúen de una forma concreta, sino que la gente con discapacidad va a actuar de forma diferente dependiendo cuál sea el tipo de discapacidad que tiene. De hecho, hay estudios hechos en neuromarketing en los que se ve que gente con lesiones en determinadas estructuras cerebrales son capaces de ganar más dinero en una serie de pruebas. Podríamos decir entonces, y esto es una pregunta compartida quizás a los dos, porque una parte de la neurociencia y otra parte del neuromarketing, creo que es importante pensar que quizás el estado de cómo funciona el cerebro de una persona con discapacidad, en este caso cognitiva o motórica, porque a veces que la lentitud también puede afectar, en fin, puede ser extrapolable o puede ser un elemento a estudiar para saber también cómo influir en las personas mayores en la toma de decisiones. Desde luego, ellos tienen un cerebro diferente y hay que partir, yo creo, de la idea de que el cerebro que tenemos las personas que no tenemos discapacidad es un cerebro que está preparado para otras cosas, es un cerebro preparado para la supervivencia en un ambiente además muy diferente del actual. Entonces, no está preparado para tomar decisiones y por eso somos más influenciables. Las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, van a tomar decisiones mejores o peores dependiendo del tipo de decisión que tienen que tomar. Y, por supuesto, se nos abre la posibilidad de hacer un estudio aquí muy, muy, muy amplio. Elena, ¿cómo trabajáis este estrato de población? Y si es identificable una cosa con la otra. Claro, sí. Nosotros trabajamos también en este sentido. Sí que es verdad que de una manera más de investigación, porque colaboramos mucho con la universidad. Al final, vender ciencia te obliga a estar al día, ¿no? Con todas estas colaboraciones. Y yo es que lo enfoco también desde la parte más marketingiana, en que ya no se hacen campañas para grandes segmentos, es decir, para hombres y mujeres a nivel global. No, ya cada vez más las campañas están hipersegmentadas, ¿no? Hombres de esta característica que tienen este tipo de consumo, que siguen a estos influencers, ¿no? Son hipersegmentadas todas estas campañas porque son customizadas. O sea, al final lo que queremos como consumidores es que me den solo a mí el mensaje, ¿no? Entonces, por eso necesitamos profundizar tanto en el consumidor. Por eso, la discapacidad también es una característica de esos consumidores. Entonces, también hay que llegar a ellos y se llega adaptando esos mensajes. Me da igual a una característica socioeconómica que a una característica, como en este caso, de una enfermedad o de una discapacidad o de lo que sea, ¿no? Al final es eso, adaptar las campañas para que lleguen y que lleguen a quien quiera que lleguen. Hay 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad y yo creo que hay ciertos retos que el neuromarketing, no sé si en el ámbito de la investigación, por supuesto, pero la aplicación del neuromarketing no sé si se da, Elena. Y es, por ejemplo, ver cómo existen posibilidades de mejora en publicidad para personas ciegas, por ejemplo, o personas con discapacidad intelectual, que son, digamos, posiblemente las más complejas de atraer, o no sé si las más complejas o al revés. Las más simples, no me atrevo a decir de engañar, no me gusta esa palabra, pero de transformar la realidad para que su reacción sea mucho más fácil de atraer que el de una persona que no tiene esas discapacidades. Algunas cuestiones derivadas de la falta de visión y las otras pues de ese factor cognitivo que puede pues determinar reacciones muy impulsivas que a lo mejor no entran dentro de un razonamiento explicado, ¿no? Desde luego, al final estamos hablando del cerebro, que es algo súper complejo y algo que sigue evolucionando y que está vivo, ¿no? Entonces, una persona con este tipo de discapacidad desarrolla otras capacidades, que valga la redundancia, ¿no? Porque su cerebro está programado para eso, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos, por ejemplo, personas que no pueden ver, pero que desarrollan mucho más, pues, el aspecto auditivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que las campañas y que todas estas acciones tienen que buscar, ¿no? El adaptarse, como digo, a ellos, porque además
tenemos que tener en cuenta que todos nosotros tenemos cerebros diferentes. Entonces, por eso es tan interesante el estudiar cada caso y cada oportunidad. Y decías que a lo mejor no se adaptan tanto las acciones de marketing y las marcas, pero cuidado, porque hay mucho estrato poblacional que entra dentro de estas características. Y como negocio también es muy interesante adaptar pues recursos, políticas, productos, experiencias que se adapten a ellos. Nosotros tenemos muchos estudios también para adaptar, por ejemplo, una experiencia etnoturística a una persona que no puede entrar en un viñedo con silla de ruedas, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar esa ruta? ¿Cómo podemos adaptar todo esto? Y esto lo estamos haciendo con otros recursos sensoriales que pueden llegar a ese colectivo que, como digo, es bastante amplio y como modelo de negocio no hay que dejar de lado. Doctor, ¿cómo actúa la conciencia y la consciencia del cerebro en el ámbito de la neurociencia en cuanto a determinados comportamientos que pueden llevarnos a reaccionar de una manera u otra? Bueno, pues casi por definición no existe consciencia de esos episodios, porque una de las mejores estrategias es aquella estrategia que hace que uno tome decisiones y ser consciente de ellas, ¿no? Es decir, en el momento en el que yo voy a un establecimiento y soy consciente de los sesgos cognitivos que tengo, de cómo me están intentando influenciar, de cómo se están arreglando para que yo compre un producto determinado, en ese momento esa campaña deja de hacer efecto sobre mí, porque ya empiezo a tomar decisiones racionales. Aquí la parte importante es cuando nosotros no somos conscientes de cómo nos están manipulando, cómo nos están influenciando, activan todos nuestros mecanismos emocionales para tomar las decisiones, y al final estas campañas de neuromarketing lo que hacen es que consigan vendernos nuestro producto o su producto sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Entonces, lo de ser consciente de las estrategias del neuromarketing está un poco en bandos distintos, ¿no? Elena Martín y doctor Pedro Bermejo, muchísimas gracias por participar. Muy interesante lo que hemos hablado, porque la complejidad del cerebro es tremenda y, como decía, pues quizás sea la maquinaria más perfecta gracias a esa complejidad, pero también a veces cuando falla es tan perfecta y es tan compleja que es difícil, digamos, de reparar. Gracias por su participación y desde luego mucho éxito en la neurociencia, en la investigación, porque mejorará la calidad de vida de millones de personas, y enhorabuena y suerte con el neuromarketing. Solo os animo a que tengáis en cuenta un estrato de la población como el de las personas con discapacidad, al que hay que tener siempre en cuenta, y bueno, de la manera más objetiva y posible para que compren con las máximas garantías posibles. Así que gracias a los dos, de codo a corazón. Gracias. Un saludo. Hasta siempre y hasta ahora. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Acocense, Madrid. Bueno, pues nada, volvemos al lío y, como decía, pues tenemos la suerte de que hay muchos oyentes que se enganchan nuevos con nosotros, cada vez somos más, y por eso merece la pena recordar ciertos consejos de profesionales, grandes profesionales, que se dedican a hacer cosas buenas y cosas de calidad, ¿no? Tenemos otra vez en el estudio a Luis Torres, que es gerente de Ecoducha. Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Todo bien? Muy bien. Mucho trabajo, ¿no? Sí, muchísimo. Por lo que veo. Sí. Rápidamente decirles que Ecoducha es una empresa que se dedica a la construcción, pero sobre todo al bienestar y a intentar que las cosas tengan un equilibrio entre la calidad y lo económico. Y bueno, pues sobre todo para aquellas personas que están pensando en ver cómo cambiar la ducha para evitar caídas, resbalones. Hay muchas personas que ya al final pues necesitan esta ayuda, ¿no? Desgraciadamente no pensamos en ello, Luis. No pensamos que cuando somos mayores es necesario arreglar estas cosas, y ya podía venir de fábrica todo esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos, nos hemos especializado en la sustitución de bañeras por duchas, y le damos un toque, un enfoque sobre la eficiencia, la sostenibilidad, un diseño moderno y sobre todo el confort.
porque no tiene que ser incompatible el diseño con la funcionalidad. Por supuesto, van de la mano. Es que a veces nos encontramos cada cosa fea. Por supuesto. Que va más al ortopédico que a la... Sí. Eso pasa hasta incluso cuando uno se quiere comprar unos zapatos que no te hagan daño. Claro. Al final, bueno, en fin, no sé por qué las personas con diabetes utilizan un calzado que nada tiene que ver con lo bonito y sí parece más que con lo ortopédico. Bueno, pero yéndonos otra vez al lío, cuéntanos un poco cuáles son tus actuales proyectos. Bueno, nuestros proyectos principales ahora mismo es una expansión por todo el territorio nacional. Estamos abriendo agencias, ahora mismo estamos en Sevilla, Castellón y Valencia, son nuevos campos que estamos explotando. Pero vamos, lo más importante también es el mundo del hotel. Ahora mismo estamos actuando en 6 hoteles, 2 en la Comunidad de Madrid, 2 en Cataluña y 2 en Extremadura, a pesar de no tener ninguna presencia física allí. Nos desplazamos. Y no os eternizáis a la hora de hacer una obra, que decir, en 8 horas lo habéis cambiado. Nosotros normalmente nuestro objetivo, exceptuando cuando son baños muy especiales o baños tecnológicos, que ahora explicaré un poco lo que es, ¿Sí? lo solemos hacer en una jornada laboral. A veces son 8 horas, a veces son menos, a veces son 10. Pero normalmente nuestro objetivo es no molestar a la persona, a nuestro cliente, darle un enfoque de rapidez, limpieza y acabar la obra en el día. Hacerlo fácil. Y ahora que hablas de tecnología, ¿qué es eso? Un baño tecnológico, sí. Bueno, pues ¿qué es esto? Pues es algo que se está imponiendo y además con muchísima fuerza. Nosotros visitamos constantemente ferias por todo el mundo. Ahora nos vamos mi mujer y yo a la feria IS de Frankfurt a ver las nuevas tecnologías que presentan los señores de Asia, pero bueno, hay que estar en el mercado. Y bueno, un baño tecnológico, ¿qué es lo que lo compone? Pues son grifos inteligentes que te regulan el agua, el caudal, no hace falta inclusive acercar las manos, simplemente cuando te acercas o bien con una silla de ruedas o andando, pues ya está programada, digamos, el campo, es decir, yo lo quiero a 30 grados y quiero que salga este caudal. Luego tenemos inodoros funcionales que incluyen el lavado y el secado, espejos inteligentes que te conectan con otros dispositivos, te dan el tiempo, inclusive radio y televisión, y bueno, los suelos antideslizantes y por supuesto con el suelo radiante para estar calentito. Pues te voy a pedir que pases por aquí cuando vuelvas de esa feria y nos cuentes cosas interesantes de por supuesto. De personas con discapacidad. Es algo importantísimo. Oye, Luis, dime. ¿Se recomienda cambiar el baño cada...? A ver, esto es caro, ¿eh? Sí. No es una cosa no. Me refiero que hacer obra y todo esto... Sí, hombre, hacer una obra en un baño, la gente se puede asustar. Nosotros hacemos intervenciones, por supuesto, baño completo, pero hay la inmensa mayoría de nuestros clientes hacen lo que es una obra media, no sé si por las circunstancias económicas actuales, o que lo hacemos muy bien y muy bonito, porque lo que hacemos en un día es quitar la bañera, o quitar el plato, lo que haya, quitar las instalaciones antiguas, remodelarlas y la zona de ducha, alicatarla o aplacarla hasta el techo o hasta la zona donde nos dice la clienta o el cliente, y lo hacemos con un revestimiento acorde. Tenemos personas que saben diseñar en 3D, con la IA ahora mismo estamos avanzando y hacemos proyectos muy bonitos y se suele hacer en un día, y hay veces que no superan ni siquiera los 1.500 euros hacer una pequeña reforma de este tipo. Me refiero que es que uno no está acostumbrado a cambiar de baño todos los días, pero evidentemente los precios de ducha son bastante aceptables. Sí, por supuesto. Y de alguna manera se pretende meter elementos ecológicos también. Sí, nosotros estamos trabajando absolutamente con todos estos temas. Colaboramos, apostamos por materiales sostenibles, productos ecológicos que reducen el impacto ambiental, y usamos soluciones sobre todo para ahorrar agua, que es lo más importante. ¿Y en las cosas del comer se puede financiar? Por supuesto, financiamos 3, 6, 9, 12 y 24 meses sin ningún tipo de interés. Bueno, pues entonces, ¿dónde os podemos localizar? Bueno, tenemos la página web www.ecoducha.net o el teléfono gratuito 900-877-410. Repetimos, por si acaso alguien va lento. 900-877-410. Yo puedo decir que les atiende muy bien, que son rápidos, que son serios, y lo que hablamos siempre, limpios. Limpios, muy limpios. Porque eso siempre nos lo dicen. Luis, gracias por venir otra vez por aquí. Gracias a vosotros. Estás ya convocado para cuando vengas de la feria. Cuando vengamos de la feria os contamos las novedades nuevas que hemos visto. Eso es. Gracias, que vaya bien. Gracias. Hasta ahora. Buenas tardes. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360
para la autonomía personal y Farmacocemce, Madrid. Noticias súper interesantes, súper chulas, que nos van a contar por aquí una persona encantadora que se llama Aitana Pichel. ¿Qué tal, Aitana? Buenas, Javier, bien. ¿Me traes buenas noticias? Traigo muy buenas noticias. Esperanzadoras. Sí. De tecnología, de tecnología por aquí y desde luego más tecnología hoy, ¿no? Sí, hoy va de tecnología la cosa. Pues venga, vamos. Vale, pues vamos con la primera noticia. El primer robot que trabaja en España. El robot humanoide Unitree G1 ha llegado a España marcando un avance en la robótica doméstica e industrial. Desarrollado por la empresa china Unitree Robots, con tecnología española, su objetivo es realizar tareas humanas en distintos sectores. Repite eso, con tecnología. Española. Bueno, qué bien. Sí. Este robot mide 1,3 metros, pesa 35 kilos y cuenta con 23 motores que le permiten moverse con estabilidad. Puede llegar a correr a 7,3 kilómetros por hora, tiene un sensor y una cámara de profundidad para interpretar su entorno y desplazarse de manera autónoma, y además tiene la capacidad de aprender por imitación, lo que le permite seguir mejorando las habilidades con el tiempo. Y el precio no es caro, 24.900 euros. Efectivamente, no es caro. Vamos, no es caro, te quiero decir, o sea, a ver, Depende. Exacto. Su no, coste... Pero bueno, no come, no consume. Exacto. Tendrá alguna revisión de vez en cuando. Alguna vez en cuando, sí. El aceite y los niveles. Exacto. Pero... Hasta 2 horas de batería autónoma tiene. Y es verdad que lo que decía Javier, el coste sigue siendo muy elevado para un consumidor medio, pero su lanzamiento supone una integración más a la robótica avanzada en la vida cotidiana. ¿Tú tendrías un robot de estos, Javier, en casa? Por supuesto. Sí. Por supuestísimo. Yo a mis asistentes personales les quiero un montón. Pero si tuviera un robot estaría fantástico. Porque, bueno, pues hay determinadas horas del día y todo esto que es necesario y a veces no es posible. Tenemos además un robot de 35 kilogramos. A mí me gustaría saber luego más adelante, seguramente que vendrá esta información, me refiero cuando se dé más detalles, de la destreza de estas personas para determinadas funcionalidades pequeñitas que hay que hacer, ¿no? Sí, de momento lo que sabemos es que en el hogar podría cocinar, limpiar y luego ya en el sector industrial gestionar inventarios e inspeccionar zonas de difícil acceso. O sea que algo de facilidad nos da. De momento puede correr, que no me gusta, porque entonces no le cojo. Pero puede coger peso, que eso sí me gusta. Efectivamente. Y puede imitar. Lo único que ahí habría que meterle un buen reset para que no imite lo que no tiene que hacer. Sí, tendrá sus bloqueos de lo que puede y lo que no puede hacer. Y además tiene una batería de 9.000 megaamperios. Efectivamente, 2 horas de autonomía. Está bastante bien. No sé si es muy rentable por 24.900 euros. Por eso, en proceso están. Bueno, vamos con la siguiente, que es muy interesante también. Vamos con la siguiente. Córdoba, pionera en semáforos con inteligencia artificial para personas con discapacidad. Córdoba ha implementado un sistema pionero en el mundo que utiliza inteligencia artificial para detectar personas con discapacidad en los semáforos y aumentar el tiempo de cruce. El primero de estos semáforos se encuentra en la avenida del aeropuerto y amplía 5 segundos el tiempo en verde para quienes utilizan andadores, silla de ruedas, incluso hasta carritos de bebé. Es decir, que cuando detecta este tipo de personas, aumenta como un 15% más el tiempo de espera. Efectivamente. O de ampliación del tiempo para que la gente pueda. Esto viene muy bien, porque hay zonas donde las vías son muy anchas y hay que ir siempre deprisa y corriendo. Muy bien. Sí, la siguiente. Y vamos con la última de estas noticias, que a mí, sinceramente, me ha parecido la más curiosa. Videojuegos para la rehabilitación de manos y muñecas. Uy. La Universidad Carlos III, en colaboración con la Escuela Politécnica del Ecuador y los hospitales Asepello, ha desarrollado 2 videojuegos terapéuticos para ayudar con la rehabilitación de personas con problemas de movilidad de manos y muñecas. Muy interesante para recuperar ciertas lesiones, destreza. Exacto. Artrosis, ¿no? Sí, ahora vemos para qué sirve exactamente. Muy bien.
Tenemos 2 videojuegos. El primero se llama Peter Jumper, que es pues el típico videojuego de plataformitas, como Mario Bros. Y también tenemos Andrómeda, que es un tipo juego más como de matar marcianitos. Muy bien. Este tiene un estilo de arcade pixelado y se controlan con un dispositivo que se llama eJammer, que es un fortalecedor de agarre electromagnético que mide la fuerza y el rango de movimiento. Y estos datos que se recogen permiten a los médicos analizar la evolución del paciente. Estos estudios indican que combinar sesiones de 30 minutos de juego con tratamientos tradicionales mejoran hasta en un 100% la movilidad y la fuerza de agarre. Puede utilizarse para rehabilitar fracturas, ictus, esclerosis múltiple y Parkinson, además de facilitar la telerehabilitación para reducir la saturación en los centros médicos. Pues Aitana, gracias por toda la información. La semana que viene vamos a traer más. Además, más y cosas mejor. Muy interesantes, sí, porque hay cosas súper chulas. Voy a leer yo una noticia como fruto de un buen resultado de uno de los programas que hicimos aquí. Cristian lo recordará, que está a mi vera, en cuanto al tema de las revistas de los eurotaxis. Sí. Ahora van a ser sancionados aquellos eurotaxis que no cumplan con una adecuada revista, y entre otras cosas las emisoras van a tener que pasar información de los servicios que hacen, porque no siendo esto así, pues tendrán una sanción. Así que escúchennos bien. Eso es, Javier. La verdad es que ha salido una última noticia esta semana y bueno, pues a ver si es verdad que cambia un poquito. Entonces, al menos que estén ahí todos los taxistas un poco más ojo a visor y que se sigan prestando más servicios. Bueno, desde aquí una felicitación, pero tampoco se venga muy arriba del ayuntamiento, que queremos que esto al final cuaje del todo. Hay que seguir trabajando. Que siga el ayuntamiento trabajando, pero bueno, sí, hay que felicitarles en este sentido. Falta la Comunidad de Madrid, el director general de Transportes. En septiembre nos vemos, se lo recuerdo. Bueno, gracias, como he dicho antes, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Aitana, gracias. A vosotros. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Fama Cocemce, Madrid. Bueno, pues vamos a dar cabida, como hemos dicho, a la participación y desde luego el conocimiento de nuestro tejido asociativo, que hace una labor encomiable, una labor de colaboración con las distintas administraciones para mejorar la calidad de vida de tantas y tantas miles de personas que tienen alguna afección, algún problema o que padecen alguna discapacidad. Y para ello, pues tenemos a Alicia Cobo, que es secretaria de la Junta Directiva de Afibron, que hemos invitado y que queremos saludarla. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A ti por venir, gracias desde luego por adelantado del trabajo que lleváis a cabo. Cuéntanos un poco cuándo se crea Afibron, en definitiva, qué es Afibron y cuándo se crea y cuáles son sus fines y objetivos actualmente. Bueno, pues Afibron nace allá por 1995, al principio nació como un grupo de ayuda mutua. Pues como empiezan todas las asociaciones, ¿no? Personas que se unen con un mismo fin, con una misma enfermedad. Poco a poco, ya en 1997 sí que se crea lo que es la asociación, tal y como hoy la conocemos, es decir, llevamos ya más de 25 años. Y bueno, actualmente trabajamos para mejorar sobre todo la vida de las personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, que es muy difícil decir, pero peor sufrirlo, sí, la verdad, y sensibilidad química múltiple. Estamos en la Comunidad de Madrid, pero sí que es verdad que damos cabida a personas y a miembros de toda España porque así lo necesitan. Decirles que la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza, por supuesto, principalmente por el dolor musculoesquelético, que es bastante generalizado, fatiga y alteraciones del sueño, entre otros síntomas, y afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo, los músculos, ligamentos, tendones. Bueno, en definitiva, centrados un poco, desgraciadamente, en la inflamación y el dolor, ¿no? Afibron, ¿qué es lo que hace para que sus pacientes tengan una buena calidad de vida? Bueno, nosotros trabajamos en dos vías.
Bueno, mejor dicho, en 3 vías. Por un lado, tenemos la parte que no se ve, donde trabajamos con administraciones, hacemos esa incidencia política que todas las asociaciones necesitan hacer, pues con sanidad, con todos los organismos que se dedican ahora mismo al entorno sanitario y que nos puede afectar en algo. Por otra parte, tenemos el trabajo con los propios socios, en el que, bueno, pues tenemos diferentes actividades y terapias, y además pues organizamos cada mes, que bueno, el pasado mes hemos contado con FAMMA, de hecho, para hacer una masterclass especializada pues en diferentes temas cada mes. Y luego está la parte de visibilidad. En este caso nos centramos en que la gente vea qué es la fibromialgia, que tenga información veraz en este caso, porque falta mucha información veraz sobre enfermedades invisibles. Y bueno, tenemos una revista, tenemos toda la información de la web, a través de redes sociales, participando en entrevistas como esta, que agradecemos. El gusto es nuestro. Y la webinar estupenda. ¿Está aquí Cristian? Sí. O sea que ahora le daremos la enhorabuena. Cuidado con Internet, ¿no? La gente se mete en Internet a navegar y se encuentra tantas cosas que no es muy recomendable, ¿no? Yo siempre digo que cuando me diagnosticaron fibromialgia, lo primero que hice fue consultar con Google y fue lo peor que hice, la verdad. Suele pasar. Sí, porque de repente me habían diagnosticado una enfermedad crónica que efectivamente iba a estar conmigo el resto de mi vida, pero de repente me meto en Internet y ya no es que me hubieran diagnosticado una enfermedad crónica, sino pues que iba a tener un montón de síntomas que eran horribles, ¿no? Y todos te pasaban. Nada. Claro, efectivamente, y todos nos pasan. Lo primero que tiene que tener en cuenta una persona que acaban de diagnosticar de cualquier enfermedad es que cada paciente es único. Esto significa que con su historial clínico pueden tener o no tener pues determinados síntomas o afectarle de una forma o de otra. Incluso la medicación que le puede mandar el especialista es distinta. Después, lo que yo recomiendo y lo que yo hice fue acercarme a una asociación de pacientes. ¿Por qué? La experiencia que te puede dar una asociación de pacientes va a ser enormemente, muchísimo más válida que la del médico. No porque el médico no sea válida su experiencia, porque él tiene la parte de la medicina, pero los pacientes que están en la asociación de pacientes tienen la experiencia de haber convivido con una enfermedad crónica durante mucho tiempo y pueden acercarte mejor a lo que es la realidad del día a día. Esto acerca también mejor la información. Pues, por ejemplo, desde Afibrom, intentamos que todo lo que se informa a través de redes sociales, todo lo que se dice en la revista, sea pues lo más veraz posible, también acercándonos a la investigación, que es muy necesaria, de los médicos que nos acompañan, etcétera. Evidentemente, yo creo que es recomendable acceder a una entidad del sector de la discapacidad específica, en este caso Afibrom, y luego cada uno que decida lo que quiera, pero desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es contactar con una entidad reconocida, Eso es. controlada por la administración, porque no será otra cosa, pero control sí que tenemos. En fin, esa de cuestiones que va a darle información veraz y rigurosa, ¿no? Oye, habéis hecho un libro que se llama, un libro infantil, AFI te cuenta, ¿no? Que descubre y colorea la fibromialgia. ¿Desde qué edades se puede detectar y hasta qué edades más o menos se detectan? Vale, en este caso no es que sea para un niño con fibromialgia, que también los hay, que esto es otra cosa que falta información, ¿no? La fibromialgia afecta a personas de todas las edades, hombres y mujeres. Sí que es verdad que la prevalencia es mucho más alta en mujeres pues de 35, 65 años, pero esto no quita que haya niños u hombres con fibromialgia. Esto por una parte. Este libro está destinado a la comunicación de los adultos con los pequeños. Es decir, a través de este libro lo que vamos a hacer es intentar enlazar esa comunicación que es tan difícil, porque yo ahora mismo tú me preguntas qué es la fibromialgia y sí, te puedo explicar, pero es tan difícil explicárselo a un niño que no sabe por qué te ve cansado, que no sabe que aunque tengas buena cara tienes que estar ese día acostado, descansando, que hay días que la sintomatología es, por ejemplo, como un día como hoy, que está lloviendo, es bastante horrible. Explicárselo a un niño es difícil, entonces hemos hecho unos textos muy fáciles de explicar, unos textos que con ejemplos del día a día, pues por ejemplo, si no duermes es que no has recargado la pila, el dolor es como si te hubieras caído pero sin caerte, bueno, cositas así. Y a la vez con la terapia del coloreado. Esto lo que hace es unir a los niños, lo que hace es hacer otro vínculo que no sea el de oye, hijo, hija, que es que voy a explicarte por qué tu abuelita no puede levantarse hoy.
cómo no hacerlo tan brusco, hacerlo más amable. Sí. O sea, al final es una enfermedad con la que se va a convivir el resto de la vida de esa personita y tiene que saber cómo asumirla y no es tan dramático como a veces el adulto intenta hacer. Y luego otra parte muy importante, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero es el tema de que de repente no se le explica al niño determinadas situaciones porque pensamos que evitando esa explicación va a ser mejor, y es todo lo contrario. La comunicación es súper importante, y hacerlo además de esta vía un poquito más amable es importante. Por eso creemos que con este proyecto vamos a ayudar a muchísimas familias. Oye, para terminar, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Aprovecha para decir lo que quieras. Vale, voy a hacer otra antes, ¿vale? Y es que el libro no se va a hacer realidad si no llegamos al objetivo de un crowdfunding que hemos abierto. En las redes sociales de Afibrom podéis encontrar el link al Berkami. Berkami es una plataforma de crowdfunding. Necesitamos llegar al 100% para que este libro sea real. Es decir, de momento es solamente un proyecto muy ilusionante, pero un proyecto. ¿Y cuáles son las reivindicaciones que yo hago? Pues mira, para las personas con fibromialgia, sobre todo, elaborar una estrategia nacional que sea para todas las comunidades la misma es muy importante, porque cada comunidad trata de diferente forma al mismo tipo de paciente. Por otro lado, facilitar el acceso a las terapias. Hay muchas terapias que las asociaciones de pacientes estamos haciendo como complementarias para esa terapia multidisciplinar. Y no se llega a todo el mundo. Claro, eso es. Realmente hay personas que no tienen a lo mejor una capacidad económica para cuidar todo, pero esto todas las personas con discapacidad. También en el tema de el apoyo a las asociaciones de pacientes, ya que es un complemento perfecto, médico, administración, asociación de paciente. De esta forma se hace toda esta y la última potente, que nos echan de aquí. Y la última, pero la más importante, promocionar la investigación. Pues hemos dado una serie de recomendaciones a un Ministerio de Sanidad que dice prácticamente no tener muchas competencias, las podría tener si quiere, solo hace falta trabajar. Alicia, de la Junta Directiva de Afibrom, muchas secretaria, gracias por haber venido, por contarnos todos estos detalles. ¿Dónde pueden encontraros rápidamente? Sí, en www.afibrom.org, ahí van a encontrar absolutamente todo, y así no me extiendo, que a mí me dejas aquí hablando y te cubro el programa entero. Alicia, gracias por venir. Gracias. Nos vamos con lo legal, gracias. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM-Macocemce, Madrid. Pues nada, Cristian, tenemos un ratito. Sí, la verdad, nos hemos quedado casi sin tiempo, pero bueno, yo te cuento rapidito, que además ya sabes que a mí, si me pones a hablar rápido, te hablo todo lo rápido que quieras. Pues venga. Pero nada, pues Javier, comentarte que esta semana, el pasado miércoles, bueno, se han publicado las ayudas y las becas de para la educación. Entonces, bueno, veníamos a hablar un poquito del derecho, a reivindicar todo ese derecho universitario, ya que muchas veces nos centramos únicamente en las primeras etapas y hay que seguir estudiando, hay que seguir informándose. Entonces, para todas esas personas con discapacidad que quieran formarse, pues bueno, que sepan que antes de empezar a estudiar puedes pedir adaptaciones curriculares, puedes pedir la accesibilidad dentro de las universidades, que haya servicios de apoyo, que haya ciertas becas y ayudas. Y además, en concreto, este año ya se han publicado y se van a abrir a partir ahora en marzo las ayudas que hay para estudiar, para todo lo que es en universidades. Y además este año se han incrementado ciertos porcentajes, lo que va a posibilitar que las personas de menos de un 65% puedan tener más subvención, más ayudas. Entonces es importante que reflejáramos este aspecto, ya que anteriormente solo lo tenían las personas que tuvieran más de un 65% de discapacidad. Por tanto, ahora todas las que estén entre un 25 y un 65, sí, me has oído bien, 25, ya que se busca llegar un poco más al alumnado para trabajar con ellos y potenciar toda esa capacidad que ellos pueden tener obteniendo con todos estos estudios, pues se va a buscar ayudar a todo lo que es la discapacidad y que sigan formándose con ayudas, pues bueno, de hasta 6.000 euros en movilidad internacional, en másteres de hasta 3.000 euros, de 12.000 en doctorados o incluso becas de investigación de hasta 25.000 euros. Entonces, bueno, Javier, pues son buenas noticias, en poco saldrán todas estas becas, todas estas ayudas y hay que estar al tanto de todo esto. Pues estudiar, leer y estudiar, dejar TikTok, dejar Twitter, dejar Facebook. Eso es un peligro, es algo de verdad terrible que nos estamos dando cuenta que nos comen por las patas. Bueno, creo que dentro de poco nos vamos.
Y tan dentro de poco, que nos vamos, que ha sido interesantísimo el programa de hoy. Suerte durante toda la semana y mucha felicidad. Que sean felices. Hasta luego. Habéis escuchado Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font en Radio Jabato. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid.